Entonces vamos a ir, hermanos, a la palabra. No quiero mantenerlos mucho tiempo parados. Primero quiero ir al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Comenzando con el versículo 1. Y como dijo mi hermano Daniel, yo originalmente soy colombiano, pero me crecí en los Estados Unidos desde que tenía 7 años de edad. Y ahora yo no voy a revelar la edad mía ahora. Los dejo que ustedes piensen. ¿Qué edad tiene el hermano? y, y digo, mi esposa es de las Filipinas originalmente. Y a los 10 años ella se mudó para Canadá. Y ahí ella creció y ella y yo nos conocimos en los Estados Unidos en un campamento ahí misionero, ahí en Norte Carolina. Y el Señor nos ha dado, con esa conexión, nos ha dado 2 hijas. Y yo siempre digo que ellas, como tienen colombiano y filipinas, digo que son filimbianas. Esa es lo que ellas son, pero gracias a Dios por mis hijas. Amén. En Éxodo capítulo 12, dice la palabra de Dios aquí. Vamos a leer hasta el versículo 8. Y después quiero ir al libro de Josué y leer un versículo ahí. Éxodo 12:1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1 y el versículo 8. Josué 1:8. Dice la palabra de Dios aquí. Si lo tienen, digan amén. Dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esas son las palabras del Señor. Vamos a orar, hermanos. Ustedes oren por mí, yo oraré por ustedes. Cada uno tenemos necesidades y el Señor sabe cuál es su necesidad y la sabía antes de la fundación del mundo. Entonces, vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos una vez más, Señor Padre, por la oportunidad de estar reunido aquí, Señor Padre, en esta parte de Costa Rica, Señor. Gracias, Padre Santo, que nos ha traído con bien acá, Señor, y nos has permitido, Señor, a conocer a nuestro hermano Daniel, Padre, y ciertos de los hermanos que vienen aquí, Padre. Gracias, Señor, Padre, por esta oportunidad, Padre, de tener, Señor, Padre, hermanos con quien podemos tener compañerismo, Señor, y compartir y comer juntos, Padre, esta palabra, Señor, Padre, que es la única que nos puede satisfacer y nos puede alimentar, Señor, espiritualmente, Señor.
Padre, podemos comer físicamente y Señor, horas después podemos tener hambre, pero Señor, cuando comemos tu palabra, Señor, es lo que satisface nuestras almas. Señor, te pido, Padre, que sigas bendiciendo a cada uno de los que ayudan aquí, Señor, a nuestro hermano Vado, Señor, bendícelo, Padre, ayúdalo, guíalo, Señor, que sigan creciendo aquí, Padre, en la gracia y en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Padre, supliendo, Señor, ah, cada necesidad, Señor, y Padre, cada uno que está afectado, Señor, posiblemente de salud, o cada, Señor, persona que tenga alguna necesidad aquí, tú ya la sabías, Señor, antes de la fundación del mundo, Padre, la conocías. Y Señor, Padre, yo te pido que mientras que la palabra sea predicada, Señor, que esa necesidad sea suplida, Padre Santo. Gracias una vez más, Señor, me encomiendo en tus manos, que lo que se diga en esta noche, Señor Padre, sea para honra y gloria tuya, Señor, y para edificación de tu pueblo, Padre Santo. En tus manos nos encomendamos. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, en esto quiero hablar un poco sobre el éxodo, sobre la señal un poco y también sobre la importancia de comer la palabra en este día en que vivimos, hermanos. Y yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo no sé a quién no le gusta comer. Físicamente, yo no sé a quién no le gusta comer. Y cuando uno tiene hambre verdaderamente, usted o sed, supongamos que usted tiene sed, pero una sed terrible. Nada lo va a atar a usted para ir a conseguir esa agua o esa bebida que va a satisfacer. Se le puede poner cualquier persona al frente de usted o a cualquier obstáculo y usted lo único que tiene en mente es para ir a obtener un trago de agua o algo que refresque porque usted tiene sed o cuando usted tiene hambre, lo que usted tiene en mente solamente es obtener comida para yo poder comer y ser lleno. Amén. Y yo nunca he visto a alguien que verdaderamente está comiendo y que tenga hambre físicamente, que tenga hambre y que estén comiendo y se estén durmiendo mientras que están comiendo. ¿Cuántos lo han visto? Alguien que esté comiendo, yo tengo mucha hambre y su mamá le hace un plato de gallo pinto con unos huevos fritos al lado y unos chorizos aquí al lado y después usted está ahí, comienza a comer y nunca yo lo he visto, yo no he experimentado eso. ¿Y cuántos más, hermanos y hermanas, cuando nosotros estamos comiendo la palabra de Dios? Amén. Si hay verdaderamente interés en nosotros de recibir los nutrientes espirituales que recibimos de la palabra, hermanos y hermanas, no nos vamos a dormir, no nos va a dar pereza, no nos va a dar nosotros pensando en otras cosas, nosotros estamos concentrados en la comida, ¿ven? En la comida espiritual. Entonces yo digo esto, hermanos y hermanas, porque yo sé que está haciendo calor y yo sé que el enemigo está usando todo eso para hacernos dar sueño. Pero hermanos y hermanas, por favor, si podemos concentrarnos en la palabra, hermanos, y eso nos ayudará. Gloria al Señor. Amén. Porque a mí me pasa. Si yo estoy sentado ahí con usted, yo también tengo que batallar, porque son espíritus. El enemigo usa esos espíritus. Aquí, hermanos y hermanas, vemos en esta noche una cena aquí que hemos leído muchas veces y quiero tomarlo, hermanos, y quiero traerlo a nuestro día, porque podemos decir, esto ocurrió en los días del Éxodo, en los días cuando los hijos de Israel todavía estaban en Egipto, antes de salir hacia la tierra prometida, antes de salir de Egipto. Pero habían ciertos requisitos que tenían que ser cumplidos antes de que ellos saldrían hacia la tierra prometida. Amén. Y en este día, hermanos y hermanas, nosotros no podemos caminar este caminar cristiano a no ser que nosotros cumplamos con ciertos requisitos que la palabra nos dice. Cualquier persona en este día puede decir que yo soy cristiano, pero verdaderamente está la vida de Cristo ahí.
Cristiano significa ser como Cristo, pero vive verdaderamente la vida de Cristo en esa persona, en esa dama o en ese hombre. Amén. Porque la vida de Cristo en usted lo llevará siempre a la palabra. Siempre lo llevará a la palabra, a comer de la palabra. No, usted no puede alimentarse de YouTube y Facebook y todas estas otras cosas y decir que yo estoy comiendo la palabra. Amén. Esas cosas también. No estoy contra sus cuentas de Facebook y sus cuentas de YouTube y sus cuentas de Instagram. Hágalo responsablemente. Amén. Pero hermanos y hermanas, el verdadero cristiano en este día, amén, se alimenta es de la palabra. Se alimenta, come la palabra y se alimenta y se nutre de la palabra. Gloria al Señor. Muchas cosas aquí, que aquí afuera, que nos llaman la atención y podemos divertirnos, podemos tener un buen tiempo aquí en diferentes cosas, pero hermanos y hermanas, al fin del día, hermanos y hermanas, ¿qué verdaderamente satisface su alma? ¿Qué verdaderamente satisface ese deseo por Dios? Amén. Y yo confío y espero que cada uno de nosotros tengamos ese deseo. Y si esta noche usted no tiene ese deseo, esta noche usted lo puede tener. Amén. El Señor, yo creo que Él está aquí. Amén, hermanos y hermanas. Él lo prometió que donde 2 o 3 estén reunidos, ahí Él estará. Y Él está ahí porque su Espíritu Santo en los creyentes, Él está ahí. Hermanos y hermanas, usted y yo somos el único Dios que este mundo va a ver. Amén. Ustedes son los brazos de Dios, ustedes son las manos de Dios, usted es la boca de Dios en este día. Amén. Y el mundo aquí afuera está buscando diferentes personas y buscando y tratando de encontrar algo real. Y lo que encuentran es cosas fingidas. Y cuando vienen a la iglesia todavía ven lo mismo. Por eso es que nosotros somos un pueblo separado. Debemos de ser un pueblo separado. No ser como el mundo. Y siempre el Espíritu de Cristo nos lleva hacia la palabra. Amén. Entonces aquí nosotros vemos que antes de que los hijos de Israel salieran de Egipto, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 1 de Éxodo. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este era un mensaje para el profeta de ese día, para darles al pueblo de Israel. Amén. Y dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Y ese mes era el mes de Abib. El mes de Abib, que es el mes de abril. Amén. Y entonces, dice aquí, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Amén. Un cordero por familia. Hermanos y hermanas, este caminar cristiano es un caminar individuo con Dios. Amén. Usted tiene que tener su propia experiencia con el cordero. ¿Y quién es el cordero de Dios? Sabemos que Él es el Señor Jesucristo. Todo esto aquí que estamos leyendo del cordero representa un solo cordero y es el cordero, el Señor Cristo, el Cristo Jesús. Amén. Es una representación del cordero de Dios, el único que podía quitar el pecado del mundo. Estos corderos solamente cubrían pecado por un año, pero el cordero de Dios, Cristo mismo, Él podía quitar, completamente erradicar el pecado del mundo. Amén. Eso si usted lo quiere. Amén. Ahí está ya el sacrificio, ahí está ya el regalo. Ahora lo que usted tiene que hacer es recibirlo, abrirlo. Y es suyo, gloria al Señor. Entonces, hermanos y hermanas, aquí cada familia tenía que tener su propio cordero. Cada familia, cada padre, cada madre tenía que tener su propia experiencia con un cordero ellos mismos. No podían usar el cordero del pastor. No podían usar el cordero del vecino o de la vecina. Tenían ellos mismos que tener ese cordero ahí ellos mismos en sus vidas y tener una experiencia con ese cordero.
Amén. La experiencia de mi pastor o del el hermano Vado. Amén. No es suficiente para usted, hermanos y hermanas. Usted mismo él mismo tenía que tener su propia experiencia con Cristo. Yo tengo que tener mi propia experiencia con el Cordero. Amén. Con Cristo. Usted tiene que tener su propia experiencia con el Cordero en esta noche. Amén. Es de alta importancia. Yo sé que hay veces muchos, los jóvenes especialmente, cuando crecen en este mensaje, cuando crecen en la palabra, es lo único que saben, lo único que han conocido. Y entonces están ahí atados a la experiencia de sus propios padres. Y no saben que ellos mismos tienen que tener una experiencia con la palabra. Tienen que nacer de nuevo. Tienen que tener una propia experiencia con el Cordero. Gloria al Señor. Eso no ha cambiado en el 2022. Como fue el proceso del nuevo nacimiento, amén. Como fue cuando el Señor Jesucristo se lo estaba hablando a Nicodemo ahí en esa noche. Eso todavía se requiere en esta noche. Todavía se requiere. Usted quiere ser un cristiano, necesita arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Muchos lo han cambiado y le han agregado otras cosas, otros ingredientes a la receta. Y no sale, y no sale igual. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, que saben cocinar cierto plato y ustedes ven a otra hermanita o otra amiga y está cocinando ese mismo plato y ustedes saben que a ese plato le falta cierto ingrediente? O le echaron un ingrediente ahí que verdaderamente no necesita estar ahí. Y usted sabe que eso va a cambiar el sabor de ese plato. Amén. Así es, hermanos y hermanas, cuando nosotros le agregamos o le quitamos de la palabra. Cuando pensamos, yo no necesito hacer eso. Amén. Para yo vivir una vida cristiana, eso es usted agregándole o quitándole la palabra. Agregándole o quitándole el ingrediente que va a hacer que el plato sepa bien. Que otros puedan comer de usted. Amén. Que otros puedan ver la luz en su vida. Que otros puedan recibir esa sal que les hará a la gente aquí afuera darles sed por la vida que está en usted. Porque eso es lo que la sal hace. La sal lo hace a uno dar sed. Le da sed a uno. Y eso es lo que la sal, por eso es que Jesucristo dijo que vosotros sois la sal del mundo. Amén. Es para que la gente, amén, vean su vida, reciban esa sal y ellos les dé sed también por lo que ustedes tienen. Gloria al Señor. Amén. Entonces tenemos que tener, y cada familia aquí tenía que tener su propia experiencia con el Cordero. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el Cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el Cordero. O sea que si la familia era pequeña, entonces otra familia, podían compartir del Cordero de la otra familia, pero ellos tenían que comer el Cordero. Amén. En la vida cristiana, hermanos y hermanas, cuando usted conoce a Cristo, cuando usted tiene una relación personal con Él, hermanos y hermanas, su vida tiene que mostrar a Cristo a otros. Compartir el Cordero con otros. Gloria al Señor. El mismo Cordero que lo salvó a usted. Amén, porque a veces nosotros tomamos la actitud, yo no soy como ella, yo no me he visto como ella, yo no, mire esa persona denominacional y nos hacemos y pensamos que somos como un poquito mejor que otros porque conocemos el mensaje de la hora. Es una trampa, porque acuérdese de donde usted salió. Alguien tuvo que entrar a esa iglesia denominacional, alguien tuvo que hacer algo a tener cierta relación con usted siendo una persona denominacional para ayudarle a usted espiritualmente. Oh, yo no voy a entrar a esa iglesia pentecostal, allá están comiendo carroña. Yo no voy a entrar a esa iglesia católica, miren, usted no sabe que su vida puede impactar. Un católico ahí que verdaderamente está buscando de Dios. Amén. A mí no me da miedo entrar a una iglesia pentecostal, una iglesia católica, donde me inviten, si me invitan ahí, yo les voy a dar la palabra. Amén.
Gloria al Señor, porque yo también un tiempo estaba perdido. Y alguien vino, amén, y me habló, y ya entonces yo pude ver la salida, entonces. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por eso. Amén. Y entonces dice aquí la palabra de Dios en el versículo 5, dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas. Amén, voy a leerlo de aquí. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Gloria al Señor. Este cordero que los hijos de Israel tenían que obtener, tenía que ser un cordero sin defecto, sin mancha, sin arruga, sin nada. Amén. Y este era el mensaje para ellos en ese día. Nosotros tenemos un mensaje, hermanos y hermanas, en este día, que va a haber una novia sin mancha, sin arruga, sin defecto en este día. Y no va a ser por su propia cuenta, solamente por medio de él, porque él era el único que era sin mancha, el cordero inmolado por Dios. Gloria al Señor. El cordero de Dios, el único que podía quitar el pecado del mundo. Él es el que no había defecto en él, no había mancha en él. Pilato, una vez, ese cordero estaba delante de él un día, y él ahí preguntando y diciendo, ¿qué es verdad? Diciéndole a Cristo, ¿qué es verdad? Y la verdad estaba ahí parado delante de él. La verdad, lo que él necesitaba, él buscaba verdad, y la verdad estaba parado delante de él. Y él dejó que esa verdad se fuera. Pero él mismo tenía que reconocer que ese cordero, esa verdad era pura, era sin defecto, era sin mancha, hermanos y hermanas. En este día, hermanos y hermanas, nosotros no estamos leyendo ninguna palabra, una palabra de un hombre, una invención o algo que solamente un hombre se inventó, hermanos y hermanas. Es la palabra de Dios, que es pura, es sin mancha, es sin defecto, es la verdad. Y el mismo enemigo, gloria al Señor, el mismo enemigo tiene que reconocer que ahí no hay mancha. Ahí no hay mancha. Él le trata de hacerlo que usted se confunda. Que usted se confunda. Bueno, yo no sé, mire lo que la palabra de Dios dice aquí, pero mire lo que dice aquí, y le trata de traer confusión, y le dice a usted, si ve que la Biblia es un montón de confusión. Pero hermanos, hermanas, no hay confusión en la palabra. Es perfecta. El Señor Jesucristo, siendo la palabra, Él es la palabra. Y Él tenía que ser perfecto, y los mismos enemigos tenían que reconocer que era perfecto, un cordero perfecto. Y así este cordero, esto siendo un tipo del cordero de Dios, el Señor Jesucristo, este cordero tenía que ser sin defecto. Amén, porque más adelante aquí vamos a leer que ellos van a tener que comerse de este cordero. Y tenía que ser un cordero perfecto que se tenían que comer. Un cordero con manchas o con enfermedades o alguna cosa aquí, así de esa manera, tenía que ser perfecto. Y ellos tenían que seguir este mensaje de acuerdo exactamente como se lo dio Dios a Moisés y a Aarón. Amén. Y el versículo 6 nos dice, y lo guardaréis este cordero hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces ellos tenían que coger el cordero en el día 10 de ese mes. O sea, digamos el 10 de abril. Y el día 14, el 14 de abril, tenían que coger ese cordero y tenían que inmolarlo o matarlo. Toda la congregación del pueblo de Israel, toda la congregación tenía que hacer exactamente lo mismo con su propio cordero. Amén. Hermanos y hermanas, qué buen tipo que hay ahí. Y es interesante porque eran 4 días que habían pasado, que tenían que pasar para mostrar que este cordero sí era sin defecto. ¿Y cuántos días pasaron desde que el Señor Jesucristo, amén, lo cogieron? Amén. 4 días pasaron, 3 días. Amén. Pero había un día ahí que el mismo Pilato, antes de él ser crucificado, ese mismo Pilato tenía que decir, yo no encuentro falta en él.
Y después 3 días y 3 noches ahí, amén, 4 días. Qué buen tipo que el Señor da ahí. Amén. 4 días de ese cordero para mostrar que era perfecto. Amén. Y entonces podía ser inmolado. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces tenían que coger una ramita que se llamaba hisopo. Amén. O algo que era bien común. Crecía en todas las esquinas, en cualquier lado. Tenían que coger esa ramita y coger de la sangre del cordero. Amén. Y aplicarla a las puertas de sus propias casas. Aquí arriba y aquí a los 2 lados. Amén. Y todos que entraran ahí estaban ya cubiertos. Todos los que estaban dentro de esa casa estaban ahí cubiertos bajo la sangre. Amén. Gloria al Señor. La sangre no podía ser en el suelo, no podía ser untada en el suelo, tenía que ser arriba y a los 2 lados, representando la cruz. Amén. Y tenían que entrar detrás de esa sangre. Eso era lo que se requería. Y me imagino, hermanos y hermanas, que ahí habían los niños y los hijos, ahí y el padre tratando de vivir el mensaje y aplicar el mensaje, el cordero, la señal en su casa. Y los niños posiblemente no entendían exactamente. Y le decían, papi, ¿por qué usted está derramando la sangre del cordero? De ese cordero que era perfecto. Podíamos nosotros guardarlo y ser hasta nuestra propia mascota. Y tú lo mataste. Y ahora estás cogiendo la sangre con ese hisopo. Por medio que representa la fe. La fe en la sangre, hermanos y hermanas. Poniendo esa sangre, hermanos y hermanas. Y ese niño, ¿por qué estás haciendo eso, papá? Hermano Branham da un buen ejemplo ahí. Y él dice que esto fue el mensaje que nos dio el profeta Moisés. El ángel de muerte, el profeta nos prometió, el Señor por medio del profeta nos prometió que el ángel no iba a tocar este hogar si él viera esta señal. Amén. Cuando usted aplica la señal, cuando usted aplica, obedece por medio de fe esta palabra, el ángel de muerte que está en este día o alrededor de todo, en muchas maneras, hermanos y hermanas, pasando por este día, no puede tocar su casa. Amén. Cuando usted verdaderamente ha aplicado la señal. ¿Y qué es la señal en este día? Es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Yo tengo que tener mi propia experiencia con el Cordero. Mi esposa tiene que tener su propia experiencia con el Cordero. Mis hijas tienen que tener sus propias experiencias con el Cordero. Amén. Pero primero tienen que verlo en usted y su esposo o esposa. Amén. Yo sé que es difícil, pero hermanos y hermanas, vale la pena. Vale la pena servir a Dios en este día. Gloria al Señor. Podemos tomar los caminos fáciles. Podemos tomar y hacer las cosas de una manera fácil. Hermanos y hermanas, nuestros hijos cogerán de esos ejemplos. Y usted se podrá pensar y se va a poner, ¿por qué mi hija o mi hijo está yendo en esta manera? Que verdaderamente usted aplicó la señal en su casa. Verdaderamente usted aplicó la señal en su casa primero. Amén. Gloria al Señor. Porque usted y yo no podemos cambiar a nuestra familia. Amén. Es el Espíritu Santo que hace el cambio. Porque si nosotros le damos a nuestros hijos y constantemente dándoles y creyendo que eso les va a dar al Espíritu Santo, de alguna manera ellos van a recibir el Espíritu Santo, nosotros dándoles, hermanos y hermanas, eso es temporal. Pero cuando Dios hace la obra, es eterno. Amén. Y la obra es hecha bien hecha. Gloria al Señor. Entonces, esa sangre tenía que ser aplicada. Y el padre le decía a su hijo, hijo, nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ellos no habían experimentado nada así, hermanos. Usted entró a este camino
a este camino, no había experimentado nada de esto, usted no entendía todo, pero usted lo creyó. Por medio de la fe, por medio de esa fe simple, esa fe que lo está reteniendo usted ahí, hermano, en esa silla, es la misma fe que le ayuda a usted a vivir la vida cristiana. Usted se sentó ahí en esa silla y usted verdaderamente no sabía si cuando usted se sentaba, que esa silla lo iba a sostener a usted o no. Pero usted de todas maneras lo hizo. Amén. Amén. Usted, entonces también cuando usted escuchó la palabra, no entendía todo, no sabía todo, pero algo lo estaba jalando usted. Y usted por medio de fe creyó que lo que él prometió en su palabra era para usted. Y eso lo ha sostenido hasta ahora. Amén. Eso es lo que me ha sostenido a mí. Gloria al Señor. Hasta ahora. Y yo sé que me va a seguir sosteniendo. Esa misma fe que nuestro hermano aquí adelante tiene que él tenía en esa silla para sostenerlo, es la misma fe que Dios requiere para creer sus promesas en este día. No es una fe diferente, no es una fe super duper, algo increíble, como el mundo se lo hace usted pensar que así es como vamos a alcanzar a Dios. No, era algo común, una fe simple. Así, una fe simple que ellos tenían que hacer, ese hisopo, una ramita y ellos tenían que hacer, poner acción, tomar acción. Es lo que es fe. Cuando usted toma el siguiente paso, eso es lo que es fe. Amén. Gloria al Señor. Es simple, pero es poderosa. La palabra fe es algo cortito, una palabra de 2 letras, pero trae grandes resultados, hermano. Cuando verdaderamente usted lo aplica. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes. Y ellos, hermanos y hermanas, tenían que tener, la gente en ese día, los hijos de Israel tenían que tener una vía de entrada antes de que recibieran los beneficios del camino que iban a tener después de esa noche. Ahí tenían que tener una vía de entrada antes de la jornada. Porque ellos iban a recibir los beneficios de Dios, los milagros de Dios venían, pero primero tenían que pasar por la sangre. Amén. Hay beneficios en esta vida cristiana. Gloria al Señor. Yo no tengo remordimiento de servir a Cristo. Cuando yo era un borracho, cuando a mí me gustaba parrandear y estar en fiestas y andar con muchachas y de todo eso, hermanos y hermanas, de alguna manera el Señor tenía que hacer un cambio en mi vida. Amén. Yo crecí en la iglesia bautista y pasé por diferentes iglesias, en diferentes denominaciones. Era católico, pasé por los Testigos de Jehová, pasé por la iglesia bautista, los wesleyanos, pentecostales. Amén. Y después ya el mensaje y ahí me quedé. Yo le digo a la gente que yo he pasado por las 7 edades de la iglesia. Entonces yo he experimentado esa vida. Pero a los 12 años conocí a Cristo. Y a los 12 años, como a los 15 años de edad, yo me rebelé, no quería servir a Dios. Pero hermanos y hermanas, ya el Señor ya había empezado una obra en mí. Y cuando el Señor comienza una obra verdaderamente usted se puede ir al mundo, usted puede hacer las cosas del mundo, pero algo no lo va a dejar usted quieto. Usted no va a estar satisfecho allá afuera en el mundo. Yo andaba con mis amigos bebiendo y en las fiestas y verdaderamente yo no sentía la satisfacción que ellos sentían. Pues yo me sentía que yo no era parte de ellos, aunque estaba con ellos, verdaderamente no era parte de ellos. Y no fue como hasta los 19 años que yo verdaderamente me rendí mi vida a Cristo. Y no ha sido la mejor cosa que yo he hecho. Amén. Y ese mismo año es cuando conocí el mensaje de la hora. Gloria al Señor. Entonces, antes de usted comenzar este camino, usted tiene que pasar por la sangre primero. Usted tiene que haber justificación, arrepentimiento verdadero en la sangre, por medio de la sangre de Cristo. Amén. Y ellos tenían que aplicar esa sangre primero, antes de comer el cordero. Porque mire, aquí el versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes. Y dice aquí, en el versículo 8, y aquella noche
comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Primero tenían que pasar por la sangre, aplicar la sangre primero. Y después entonces podían comerse en el cordero. Amén. Mucha gente tratan de estudiar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de aprender de los misterios de la palabra y no han nacido de nuevo. Comiendo la palabra y no han pasado por la puerta debajo de la sangre que es Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mira lo que dice. Quiero que noten algo aquí. Porque usted primero tiene que nacer de nuevo. Amén. Para usted poder disfrutar de los beneficios de este camino, del caminar cristiano. Mira lo que dice 1 Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y el versículo 23 dice, siendo renacidos. Amén. Ustedes saben que el nuevo nacimiento es un proceso constante. No es un evento que ocurre una vez y ya. Es un proceso. Gloria al Señor. Porque porque la palabra dice así, siendo renacidos. Siendo renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. Amén. Y verdaderamente, hermanos y hermanas, nuestro deseo es llegar a ese lugar, a ese cambio del cuerpo, hermanos y hermanas. Esta alma redimida. Amén. Pero nosotros tenemos que seguir comiendo la palabra para nosotros recibir un cambio en estos cuerpos. Porque este cuerpo no está redimido todavía. Amén. Entonces ahí es cuando podemos verdaderamente decir, he nacido de nuevo. He llegado al estado original de que mi padre tenía en su mente cuando él pensó en mí. Amén. Gloria al Señor. Y comienza el nuevo nacimiento aquí, en este lado del tiempo. Amén. Con su experiencia en Cristo. Siendo renacidos. Hermanos y hermanos, hay que tener experiencia tras experiencia con la palabra. Porque es una palabra viva. Como dice aquí el versículo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. Amén. Bueno, y el versículo 8 dice aquí, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No era suficiente de poner la sangre del cordero, amén, aplicar la sangre. No es suficiente usted ser justificado y santificado. Ahora usted tiene que tener una experiencia ya, ese cordero tiene que estar en usted. Amén. Es hora de comer el cordero. Amén. Y los hijos de Israel tenían que comerse en el cordero. Y mire cómo ellos tenían que comer el cordero en el versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda. Amén. Ni cocida en agua, sino asada al fuego. Este cordero, el Hijo de Dios, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo pasó por un tiempo de fuego, de tribulación. Amén. Por eso es que él pudo ser el cordero perfecto. Amén. Y este cordero tenía que ser asado al fuego. Amén. Tenía que ser probado completamente. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Cuánto les gusta la carne asada? Amén. A mí me fascina la carne asada. Amén. Con unas papitas al lado y bueno, no sé cómo ustedes se comen la carne asada aquí. Hay diferentes maneras de comérsela. Allá en los Estados Unidos se come la carne asada con una papa cocida. Ahí le ponen mantequilla en el medio y canela y azúcar. Esa es la manera como se comen la carne asada. Y es rica. Pero hermanos y hermanas, cuando comemos la carne asada, nosotros no estamos pensando en comernos las entrañas de la vaca.
Amén. Yo sé que hay comidas donde se comen las entrañas de la vaca, hay mondongo. Amén. Allá en las Filipinas, yo he estado en las Filipinas dos veces, he tenido el privilegio de ir 2 veces al otro lado del mundo. Si ustedes no conocen dónde queda las Filipinas, queda al otro lado del mundo. Piensa en China y ahí está cerca las Filipinas, de donde viene mi esposa. Y ahí hay una comida que ellos le llaman papaitan. Papaitan. Y son las entrañas de una vaca, o una de esas vacas que uno ve al lado de la calle, y cogen, o de un chivo, o de una cabra, cogen esas entrañas, las ponen en una sopa, y cuando está hirviendo la sopa, cuando está cocinando la sopa, entonces cogen la hiel de ese animal y la exprimen en la sopa. Y si ustedes saben que la hiel es amarga, y entonces exprimen esa sopa ahí con esa hiel y así es como se la sirven a usted. Entonces un día yo estaba ahí con los ministros, ahí estábamos comiendo y ellos se dieron cuenta que yo quería comer papaitan. Entonces hicieron papaitan y comenzaron y me la sirvieron y cuando yo probé esa, uy, qué cosa tan amarga. Y ellos le dan a uno limones ya cortados, entonces uno tiene que exprimirle limones para como más o menos balancear ese sabor. Y yo le echaba limón y nada que ese sabor se iba. Todavía estaba ahí ese limón. Ahí tenían bananos y yo cogía el banano y me lo comía y a ver si eso cambiaba el sabor un poco. Nada, eso era todavía amargo. Entonces yo comía, me terminé el plato. Las entrañas de ese animal. Creo que era una vaca. Me terminé el plato, vino el hermano y dijo, ¿le gustó? Y yo, porque yo no quería ofenderlos. Yo les dije, sí, estaba bueno, estaba bueno. Y mientras que estaba diciendo eso, me estaban echando más. Y entonces me comí el segundo plato. Esa noche fuimos a una boda, teníamos que participar ahí en una boda de unos hermanitos que estaban casando, una hermana y un hermano. Y esa noche nos íbamos a quedar en un cuarto ahí con los hermanos que yo había comido, almorzado esa tarde, y teníamos hambre. Y entonces, yo que pensaba que íbamos a comer algo diferente. No, habían llevado bolsas de esa sopa al cuarto. Comí 3 veces de esa sopa en un día. Y esa fue mi experiencia con las entrañas de un animal. En Colombia un día me tomé un chocolate de vaca de ojo. Dice que el ojo de la vaca le hace dar un buen sabor al chocolate. Bueno, mi tío hizo ese chocolate, le puso el ojo de la vaca, a mí todavía me sabía chocolate. Cogió el ojito, el ojo y lo partió y lo mezcló así como el gallo pinto con arroz y frijoles y así nos comimos el ojo de vaca y tomándonos el chocolate de ojo de vaca. Son experiencias, hermanos y hermanas, que uno nunca olvidará. Pero nosotros no estamos deseando las entrañas de un animal. Pero el Señor aquí requería, era el mensaje para ellos, que se tenían que comer todo el cordero. Todo lo difícil para uno saborear y digerir, ellos tenían que comérselo. Amén. Y no solamente la cabeza con sus pies y sus entrañas, tenían que comerlas con hierbas amargas. Amén. Con hierbas amargas. Hermanos y hermanas, no es suficiente que a usted le guste. A mí me gusta esta porción de la palabra. Me gusta esta porción del mensaje, pero yo no sé de esta parte. Hermanos y hermanas, tenemos que coger todo el cordero o nada. Si ellos no comían toda la palabra, el cordero, amén, no iban a salir de ahí ese día. No estaban en completa sujeción al mensaje de la hora. Amén. Y yo quiero estar en sujeción al mensaje de la hora, hermanos y hermanas. Y el mensaje de la hora me dice a mí que tenemos que comer toda la palabra. Gloria al Señor. La palabra, porque hermanos y hermanas, eso es lo que nos va a ayudar en este caminar cristiano. Es comer toda la palabra.
El versículo 10 dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Nada de ello podían dejar, y si algo dejaba, tenían que quemarlo. Un buen ejemplo ahí con el maná, cuando ellos ya habían salido de Egipto, cayó el maná, y el maná caía cada día. El maná del día anterior, ellos tenían que botar ese maná. Ellos no podían comer de ese maná que había caído el día de ayer, porque ya estaba podrido, tenía lombrices. Pero hermanos y hermanas, de ese maná original que cayó la primera vez, el Señor le mandó a Aarón y a Moisés que recogieran de ese maná y lo metieran en el lugar santísimo, ahí en el tabernáculo. Y ese maná, cuando el sumo sacerdote entraba ahí con la sangre para rociar por los pecados del pueblo, una vez al año, ahí estaba el sumo sacerdote, estaba ahí en esa gloria chequina. Ya había hecho todo lo que se requería para él hacer, pero ahí detrás de esa gloria, él podía coger de ese maná original que cayó y disfrutar de los beneficios de esa palabra original. Amén. Gloria al Señor. Y ese maná nunca se podría. El maná que ellos recibían afuera del tabernáculo se podría. Pero el maná dentro de ese tabernáculo, en el lugar santísimo, nunca se podría. Era el maná original. Hermanos y hermanas, por eso es que nosotros tenemos que mantener en la palabra. Amén. Su experiencia de ayer posiblemente no es suficiente hoy. Necesitamos una nueva experiencia con la palabra, día tras día, hermanos y hermanas, y comer de ese maná original. Y ellos podían disfrutar de ese maná y decir, oh, cuán bueno era el Señor cuando cayó este maná original, y ahora podemos comer del mismo maná hoy en día. Gloria al Señor. Y no solamente ahí adentro estaba el maná, pero también había un palo que supuestamente era seco, la vara de Aarón, un palo seco que estaba floreciendo, que floreció detrás de esa presencia y no estaba conectado a un árbol. Pero si ustedes se ponen a pensar, sí, realmente había una conexión ahí, el árbol de vida. Por eso es que florecía, un palo seco floreciendo ahí detrás y no estaba conectado a un árbol literal. Hermanos y hermanas, y ese es el poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y el Señor hoy día nos requiere que nosotros nos mantengamos en esa presencia. En ese día era muerte cuando alguien más entraba en ese lugar santísimo. Era muerte. Solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y hoy en día es muerte si nosotros no entramos, porque ya la venida para ese camino ya ha sido abierta. Cuando el Señor Jesucristo murió, esa cortina fue rota, hermanos y hermanas, de arriba para abajo. Y ahora usted tiene que entrar y tener una experiencia con Cristo. El Señor no le pone límites a usted. Nosotros somos los que nos limitamos a nosotros mismos por nuestra pereza, por nuestra incredulidad. Que la palabra no puede hacer lo que dice. Hermanos, usted mismo se limita, pero la palabra hace cuando usted tiene fe en la palabra. Amén. Va a hacer lo que prometió, porque no servimos a un Dios que miente. Gloria al Señor. Y entonces dice aquí, ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Amén. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Tenían que estar ya preparados para salir. Tenían que estar listos para el viaje, porque no sabían cuándo el ángel de muerte iba a pasar. Tenían que comer ese cordero ya listos para el viaje. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que comer esta palabra listos, que nosotros vamos, sea que la muerte nos lleve o que nos vayamos en un rato. Amén. Esto se puede terminar en cualquier momento. Sabemos que tiene que primero haber una resurrección de los muertos en Cristo y después tiene que haber el rapto. Amén. Nosotros
transformados juntos con ellos, encontraremos con el Señor en el aire, dice la palabra de Dios. Amén. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos que comer esta palabra hoy día con apresuro. Amén. Con que este puede ser mi último día en esta tierra. Usted no sabe que yo salga aquí a la calle y me tropiece un carro. Yo no sé y usted no sabe eso. Pero por eso es que estamos comiendo esta palabra, como que si fuera la última vez que vamos a comer. ¿Cuántos verdaderamente estamos comiendo de esa manera? Yo quiero comer así porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar mañana o el día pasado mañana. Dios tiene control de eso. Una cosa segura, hermanos y hermanas, es que usted no se va a ir de aquí hasta que Dios termine con lo que usted tenía que hacer aquí en esta vida. Puede venir el COVID-21, el 22, el 23, el 24, y eso nada le va a quitar a usted si usted no ha terminado de cumplir lo que el Señor lo puso aquí para cumplir. Amén. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué tener temor? Porque usted no sabe ir de aquí hasta que el Señor diga que usted se vaya. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice, no temamos. Amén. Gloria al Señor. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y dice aquí el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Amén. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Amén. Lo mismo que estamos viendo en este día, el Señor permitiendo esta pandemia y diferentes cosas que vemos alrededor del mundo. Amén. Por eso es que debemos de estar debajo de esa sangre, debajo de esa señal en este día. La importancia de estar debajo de esa señal, no lo podemos decir nosotros los predicadores lo suficiente, de estar debajo de esa señal. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Gracias a Dios que el Señor ve la sangre aplicada en su vida y Él no le aplica, no le impone pecado cuando usted ya esos pecados están debajo de la sangre. Amén. El enemigo viene y le trae a usted condenación por lo que usted hizo ayer o el año pasado. Pero hermanos y hermanas, si usted ha puesto ese pecado debajo de la sangre, el enemigo no tiene nada contra eso. Él solamente está mintiendo, él solamente le está haciendo pensar que él tiene poder cuando él verdaderamente no tiene nada de poder. Él es un perro sin dientes. Un perro que se ve de lejos como feroz, pero cuando le muestra a usted lo que él no tiene nada. ¿Qué daño le va a hacer un perro así a usted? Un perro que le va a hacer daño a usted con las encías. Nada. Y así el Señor le tumbó los dientes a Satanás en la cruz del Calvario, y cuando él resucitó, y ahora no hay poder que el enemigo tenga sobre el Hijo, hija de Dios, lleno del Espíritu Santo. Sí, él puede y sí, el Señor permite que él nos toque el cuerpo, pero él tiene que darle permiso primero. El Señor tiene que darle permiso al enemigo a tocar su cuerpo. Él no puede hacerle nada a usted a no ser que el Señor se lo permita. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mira lo que dice el profeta aquí, ya estoy terminando. No importa qué tan bueno sea usted, ni cuánto diga que es un creyente, Dios requirió la señal. Él la requirió en Egipto, Él la requiere en esta noche. Aún la señal es igual de requerida en esta edad como lo fue en aquella edad. A mí no me interesa, dice el profeta, a mí no me interesa si usted era un estudiante de la Biblia, ni lo bien que puede explicar las escrituras. Satanás puede hacer la misma cosa, pero recuerde, eso no tiene nada que ver con ello. Dios requiere una sola cosa, esa es la señal. La señal muestra que usted está identificado con su sacrificio. Amén. Esa sangre mostraba que la familia está identificada con ese cordero. Reclama que adora, que usted reclama que adora. Amén, así es, dice el hermano Branham. Amén. Gloria al Señor.
Quiero leer aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, y con esto vamos a terminar, porque acuérdense que Josué, leímos ahí en Josué, en el versículo 8, él dijo que nunca, se le dijo a él que nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de tu boca, este libro de la ley, nunca. Amén. Sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche. Amén. Usted come físicamente en el día y come también en la noche. Amén. ¿Cuánto más nosotros tenemos que comer de esta palabra y alimentarnos de esta palabra día y noche, día y noche? Tener esa experiencia constante con el Cordero. Amén. Para poder seguir en esta jornada. Gloria al Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8. Esta escritura es una de mis favoritas escrituras porque habla de mí en este día. Habla de usted en este día. Amén. La voz que oí del cielo, este es Juan hablando. Sabemos que en Apocalipsis 5 era el Cordero de Dios, que el libro de redención, que nadie podía abrirlo ni verlo. Y esa era esta palabra. Estaba sellada. Y tenía que ser el Cordero de Dios, el mismo Cordero de Dios que tenía que abrir y romper esos sellos, hermanos y hermanas. El profeta no abrió los sellos, fue el Cordero de Dios por medio del profeta que abrió los sellos. El hermano Brown no sabía qué había detrás de esos sellos, pero el Espíritu Santo sí sabía. Gloria al Señor. Y él usó el vaso del profeta en este día para hablarnos y predicarnos. Y ahora tenemos la revelación de eso. Pero eso tiene que ser revelado personalmente a usted. Amén. No era suficiente para el profeta. Usted tiene mismo que tener esa experiencia con ese Cordero. ¿Y quién fue el que abrió esos sellos? Fue el Cordero en Apocalipsis 5. Amén. Él fue el que abrió el Cordero. Juan vio que era un Cordero inmolado. Amén. Él vio y él fue el que agarró ese libro de redención. Y cuando él miró otra vez, era un león que se apareció ahí. Ya después de que esos sellos habían rotos, ahora ya viene es juicio. Él tiene completo poder. Ahora, todo poder en los cielos y la tierra son de él. Cuando él resucitó, amén. Él dijo que todo poder me es dado a mí en los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Y si usted tiene a Cristo, todo ese mismo poder está en usted. Gloria al Señor. Y ahora él viene aquí en Apocalipsis 10. Apocalipsis 5. ¿Cuál es el número 5? ¿Qué representa el número 5? Gracia. Y ahora viene aquí el Apocalipsis 10. Y cuando usted le agrega 5 más 5, amén, eso es doble gracia. No es una doctrina, solamente son cosas que uno mira, porque la palabra de Dios es perfecta. ¿Y qué es lo que está en arriba en la estatura de un hombre perfecto? Arriba. Es gracia, gracia. Amén. Gloria al Señor. Doble gracia. Yo necesitaba doble gracia en este día. Yo no sé si usted, hermano, hermana, yo necesitaba doble gracia. Gloria al Señor. Y aquí viene el Cordero, es el ángel fuerte en el versículo 1 de Apocalipsis, que era el Señor Jesucristo, ya con el librito abierto. Ese libro que estaba cerrado en Apocalipsis 5 ya está abierto en Apocalipsis 10. Y baja el versículo 8, antes de eso es el versículo 7, que sabemos que en la voz del día del séptimo ángel. Amén. Sabemos que ese era nuestro profeta en este día. Gloria al Señor. Pero ahora, esa voz le decía a Juan que es una representación de la novia. Amén. De la novia de Cristo. Dice aquí el versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y mire lo que dice el versículo 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Qué cosa tan extraña. Que el ángel, la voz que él oyó del cielo, le dijo a él que tome el librito, que lo tome. Está abierto, lo tome. O sea, que lo agarre. Pero Juan fue a donde el ángel
y hizo como muchos de nosotros hacemos con la palabra, las promesas de Dios. El Señor nos dice, aferrémonos de esas promesas. Esas promesas son suyas, agárrelas. Él se las está dando y nosotros le decimos a Él, Señor, por favor, dame sanidad. Por favor, Señor. Cuando el Señor ya dijo que por sus llagas hemos sido sanados. Amén. Ya la sanidad es de nosotros. Salvación, el Espíritu Santo, las promesas, si usted ha cumplido con los requisitos, esas promesas son suyas, hermanos y hermanas. El Señor ya le dio a usted el regalo, amén, y hasta le tiene su nombre ahí en ese regalo, y hasta le puso un moño, lo personificó para usted mismo, y usted solamente tiene que recibirlo. Yo lo recibo, yo lo agarro, amén. Y cuando usted agarra ese regalo, cuando usted agarra ese don, amén, eso lo lleva a usted a siempre recordarse del que dio el don. Si mi hermano Eric me regala algo para antes de yo regresarme a los Estados Unidos, un regalo, un lapicero, amén, personificado, personal, él escribió el nombre mío ahí y todo de una manera bonita y todo, y ese regalo, ¿qué me hará recordar? Siempre me hará recordar del dador del regalo. Siempre que yo lo vea ahí en el escritorio allá en mi casa, no me hará recordar de mi hermano aquí, porque él no me regaló eso. Me hará recordar es de mi hermano Eric. Por eso, hermanos y hermanas, yo no entiendo, hermanos, cuando alguien dice que yo he recibido la vida de Cristo, soy cristiano, tengo el Espíritu Santo y los lleva a otro Dios. O se empiezan a ellos a jactarse en ellos mismos y llevando a la gente a ellos mismos. No, cuando usted realmente tiene el Espíritu Santo en su vida, eso lo llevará a usted al dador del Espíritu Santo, amén. Al dador del don, al dador del regalo. No lo llevará a usted a otro hombre, no lo llevará a usted a otro movimiento, amén. O a usted mismo, lo llevará es a él, amén. Y cuando alguien ve y ve ese lapicero que el hermano Eric me dio, qué lapicero tan bonito, qué pluma tan bonita, no sé cómo le dicen ustedes aquí. En Colombia decimos lapicero. Qué pluma, qué lapicero tan bonito. Y yo diré, sí, el hermano Eric Chacón de Costa Rica me lo regaló. Amén. Siempre lo llevaré a esa persona, lo llevaré al dador del regalo. Gloria al Señor. Porque Él fue el que me dio el regalo. ¿Quién me dio el Espíritu Santo? El Dios de gloria. Amén. Amén. Él fue el que me dio. Entonces yo voy a llevar a la gente a Él. Amén. Porque Él es el que me dio el Espíritu Santo. Bueno, dice aquí, estoy tratando de terminar, pero es que la palabra es muy rica. Amén. Ya tengo hambre, estoy comiendo. Está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y la amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces el versículo 10 dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Ahora, cuando él hizo lo que el ángel le dijo que hiciera, no que lo pida, ya es suyo. Entonces a Juan, ok, está bien, lo agarró, lo comió y le causó a él. Mire lo que dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Hermanos y hermanas, esta palabra que usted está comiendo hoy, cuando mañana del día del trabajo, es cuando va a ser amarga. Es dulce en este momento y sabe bueno y sabe rico, pero mañana es cuando usted tiene que vivir esta palabra. Y no es fácil. No es fácil cuando usted está trabajando en medio de gente inconversa, alrededor de gente diciendo, toda clase de cosas, mujeres mal vestidas delante de uno y toda clase de cosas que uno ve aquí. Pero ahí es cuando usted tiene que poner la palabra en acción. Lo que usted está escuchando aquí, lo que usted está leyendo en su casa o escuchando en su casa, es cuando es aquí afuera que usted tiene que ponerla en acción. Es dulce, pero también es amarga. ¿Cómo es que ellos se tenían que comer el cordero ahí en el Éxodo? Todo el cordero con hierbas amargas. Amén. No era fácil, pero valía la pena. Es lo que era requerido. Gloria al Señor. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y el versículo 11, y él me dijo,
Mire que es el versículo 11. ¿Y en qué hora estamos viviendo nosotros? En la hora 11. Amén. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos y hermanas, cuando nosotros nos comemos este libro que ya está abierto, este cordero con hierbas amargas, amén, es necesario que nosotros ya pongamos esto en acción por medio de nuestras vidas. La palabra aquí profetizar significa como predicar, amén. Y yo sé, hermanas, ustedes no predican, pero ustedes predican con sus vidas, amén. Amén. Ustedes pueden predicar, ustedes pueden hablarle a alguien aquí afuera, o al vecino, a la vecina. Amén. De lo que Dios hizo en usted. No pueden venir detrás del púlpito aquí, pero ustedes pueden compartir sus vidas. Comiencen con sus hijos. Amén. Comiencen con sus hijos. Y hermanos y hermanas, es requerido que nosotros profeticemos de nuevo. Prediquemos, vivamos, mostremos a este mundo esta palabra que hemos comido. No podemos ser islas. Nosotros, una isla ya, amén. Tenemos que estar conectados con el cuerpo de Cristo, amén. Gloria al Señor. Y todos nosotros estamos comiendo juntos, amén. Y dice ahí el versículo 11, y él me dijo, porque Juan es un tipo de la novia, dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El hermano Branham hizo su parte. Él profetizó, él nos predicó, nos trajo este mensaje. Gloria al Señor. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con este mensaje? ¿Lo vamos a solamente mantener ahí en un lugar, los libros, los mensajes ahí colectando polvo? ¿O lo vamos a hacer vivir? Amén. Eso es lo que es profetizar de nuevo. Amén. Y cuando los hijos de Israel comieron ese cordero, y ese cordero les dio fuerza para irse en esa jornada. Amén. Y cuando usted y yo comemos este cordero, hermano, hermanas, eso nos da fuerza para seguir en esta jornada. Gloria al Señor. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cuántos quieren seguir comiendo? No dejen de comer porque ya es el año 2022. O digan, no, yo comienzo a comer en el año 2023. Usted no sabe si usted va a estar aquí para eso. Yo no sé. Entonces, hoy es el día de salvación. Gloria al Señor. Hoy, la palabra dice, hoy es el día de salvación. No mañana, hoy. Porque Dios es un Dios de hoy. Sabemos que Él es un Dios de mañana, pero Él es un Dios presente. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas. Si alguien aquí necesita oración, podemos orar por ustedes. Aquí tenemos hermanos que podemos orar. Si usted tiene una necesidad, usted necesariamente no necesita venir aquí, que oremos y pongamos las manos sobre usted, aunque eso es bueno. Pero usted ahí puede creer en su corazón y usted recibir exactamente lo que usted desea. Si la palabra le ha impactado a usted, usted puede recibir. El Señor se lo está dando. Ahora se reciba lo que es de usted. Gloria al Señor. La sanidad, salvación. Si alguien necesita, no sabe si tiene el Espíritu Santo o no. Hoy en día usted puede saber si usted tiene. Hoy en día podemos orar por usted. Y amén. Y no es solamente una experiencia. Siguen comiendo esta palabra. Siendo renacidos, dice la palabra de Dios. Amén. Una experiencia constante con ese librito abierto, con ese cordero. Gloria al Señor.